Hay algo que la historia prefiere no recordar con demasiada claridad, algo que las instituciones religiosas han aprendido a ocultar bajo capas de dogma, tradición y miedo. Que el hombre llamado Jesús no emergió en un vacío espiritual, sino en medio de un caldero hirviente de violencia, opresión y desesperación mesiánica. Y quizás, si nos atrevemos a mirar más allá de las versiones edulcoradas que nos han vendido durante siglos, descubriremos que las guerras de su tiempo no fueron meros accidentes políticos, no fueron simples enfrentamientos entre imperios y pueblos sometidos, sino manifestaciones de algo más profundo, más oscuro, más antiguo. Batallas espirituales disfrazadas de conquistas territoriales, choques de cosmologías donde lo que estaba en juego no era solo el poder terrenal, sino el control absoluto sobre las almas, sobre el significado mismo de la existencia. ¿Por qué insistimos en separar lo político de lo espiritual cuando la historia nos grita una y otra vez que ambos siempre han sido la misma cosa? ¿No será que esta división artificial nos ha sido impuesta precisamente para que no comprendamos la verdadera naturaleza del poder? Baruch Spinoza, aquel judío portugués expulsado de la sinagoga de Ámsterdam con una maldición que resonó en las paredes durante 300 años, entendió algo que la mayoría de los teólogos de su época se negaban a aceptar: que la religión organizada, con sus jerarquías y sus rituales, con sus amenazas de condenación eterna y sus promesas de paraíso, no era tanto una expresión de fe como un instrumento de control político. Y cuando miramos hacia atrás, hacia ese primer siglo, donde un carpintero de Nazaret pronunciaba parábolas que harían temblar los cimientos del mundo conocido, vemos confirmada la intuición de Spinoza, con una claridad que resulta casi dolorosa. Palestina, en el año 30 de nuestra era, no era simplemente una provincia romana más. Era un polvorín. Era el epicentro de tensiones que habían estado acumulándose durante décadas, durante siglos quizás, desde que los primeros conquistadores extranjeros pusieron sus pies en Tierra Santa y profanaron lo que para el pueblo judío era sagrado e intocable. Los romanos, con su eficiencia brutal y su pragmatismo imperial, habían aprendido a gobernar mediante una mezcla calculada de tolerancia superficial y represión implacable. Permitían que los pueblos sometidos mantuvieran sus costumbres, sus dioses, sus templos, siempre y cuando pagaran sus tributos, reconocieran la supremacía de Roma y no causaran problemas. Pero con los judíos esta fórmula no funcionaba del todo bien, porque para los judíos la cuestión no era simplemente cultural o política, era teológica. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, había hecho un pacto eterno con su pueblo elegido, y ese pacto incluía la tierra prometida que ahora estaba bajo las botas de soldados extranjeros que adoraban ídolos de mármol y bronce. Imagina por un momento lo que significa vivir bajo ocupación cuando tu fe te dice que esa tierra te pertenece por derecho divino. Imagina caminar por las calles de Jerusalén y ver las águilas romanas colgadas en las murallas, símbolos de un poder que niega la soberanía de tu Dios. Imagina pagar impuestos a un emperador que se proclama divino, que exige adoración, cuando tu religión te enseña que solo hay un Dios verdadero y que adorar cualquier otra cosa es la peor de las abominaciones. ¿No es esto acaso más que una crisis política? ¿No es esto una crisis espiritual de proporciones cataclísmicas? Y sin embargo, nosotros, desde nuestra cómoda distancia histórica, tendemos a ver aquella época como si fuera un drama shakespeariano, una tragedia antigua, donde los personajes recitan sus líneas y cumplen sus destinos sin que realmente importe lo que sentían, lo que creían, lo que esperaban en las profundidades de sus corazones desesperados.
Pero Spinoza nos enseñó a desconfiar de las narrativas simplificadas. Nos enseñó que detrás de cada texto sagrado, detrás de cada milagro reportado, detrás de cada profecía cumplida, hay capas de interpretación humana, de construcción política, de manipulación consciente o inconsciente. Y cuando aplicamos esta lente espinosista al momento histórico donde Jesús vivió y murió, comenzamos a ver algo perturbador, que las guerras de su tiempo, las rebeliones que precedieron y siguieron su crucifixión, no fueron accidentes históricos, sino manifestaciones inevitables de un conflicto espiritual que no tenía solución posible dentro de los términos que las instituciones religiosas y políticas podían ofrecer. Los celotes, esos revolucionarios judíos que creían que la llegada del reino de Dios requería acción violenta contra Roma, no eran simplemente fanáticos políticos. Eran creyentes profundos que habían leído las Escrituras y habían llegado a una conclusión lógica. Si Dios había prometido la liberación de su pueblo, si las profecías hablaban de un Mesías que vendría a restaurar el trono de David, entonces esperar pasivamente era traicionar la fe. La violencia para ellos no era contraria a la espiritualidad, sino su expresión más auténtica. ¿Y quién podría decir que estaban equivocados basándose únicamente en sus propias escrituras? ¿No había acaso precedentes bíblicos de violencia santificada, de guerras ordenadas por Dios, de enemigos destruidos en nombre del Señor de los ejércitos? Y aquí está el problema que Jesús representaba, el problema que eventualmente lo llevaría a la cruz. Él rechazaba esta lógica sin rechazar la promesa subyacente. Proclamaba el reino de Dios, pero un reino que no venía con ejércitos ni con espadas. Hablaba de liberación, pero de una liberación que comenzaba en el interior, en el corazón transformado, no en la expulsión de los romanos de Jerusalén. ¿No ves la imposibilidad de esta posición? ¿No ves cómo esto lo colocaba en conflicto no solo con las autoridades romanas, que temían cualquier movimiento mesiánico, sino también con los líderes religiosos judíos que necesitaban mantener un delicado equilibrio político, e incluso con los revolucionarios que veían en cualquier mensaje de paz una traición a la causa nacional? Y sin embargo, ¿qué hora es donde tú estás ahora, en este preciso momento, mientras estas palabras viajan desde el pasado hasta tu presente? ¿En qué ciudad te encuentras? ¿En qué rincón del mundo escuchas esta historia que se ha repetido de 1000 formas diferentes durante 2000 años? Escribe en los comentarios tu ubicación, la hora que marca tu reloj, porque hay algo profundamente significativo en reconocer que esta verdad, esta tensión entre lo espiritual y lo político, entre la fe y el poder, no pertenece solo al pasado, sino que resuena aquí y ahora, en tu tiempo, en tu espacio. Y si estas palabras tocan algo en ti, si despiertan alguna pregunta incómoda, comparte este mensaje con alguien cercano, con un amigo que también busca entender, porque las bendiciones no vienen de repetir fórmulas vacías, sino de compartir verdades que incomodan y transforman. Spinoza, 3 siglos después de la crucifixión, se atrevió a hacer lo que ningún teólogo de su tiempo se atrevía. Leyó las Escrituras como documentos históricos, como productos de su contexto político y cultural, no como revelaciones caídas del cielo sin mediación humana. Y lo que descubrió, o más bien lo que tuvo el coraje de decir en voz alta, fue que mucho de lo que las religiones presentan como verdad divina es en realidad construcción humana diseñada para servir intereses muy terrenales. El miedo a Dios, según Spinoza, era útil para mantener a las masas controladas. La promesa del cielo y la amenaza del infierno eran herramientas de gobierno más efectivas que cualquier ejército. Y los profetas, esos hombres que afirmaban hablar en nombre de lo divino, a menudo simplemente articulaban las ansiedades y esperanzas políticas de su pueblo en lenguaje religioso.
¿Significa esto que Jesús era un fraude? ¿Que su mensaje era solo otra estrategia política disfrazada de espiritualidad? No necesariamente. Spinoza nos invita a algo más sutil, a reconocer que lo espiritual y lo político están tan entrelazados que separarlos es falsificar la realidad. Jesús vivió en un tiempo donde cada acto tenía implicaciones políticas y cada declaración política tenía resonancias espirituales. Cuando declaró que su reino no era de este mundo, no estaba haciendo una distinción abstracta entre lo terrenal y lo celestial. Estaba navegando un campo minado donde cualquier afirmación de autoridad espiritual era automáticamente percibida como una amenaza al orden político establecido. Las guerras que sacudieron Palestina en el siglo I, antes y después de Jesús, no fueron simplemente conflictos por territorio o por impuestos. Fueron expresiones violentas de una pregunta teológica fundamental. ¿Quién gobierna realmente el mundo? ¿Los dioses de Roma con su panteón de emperadores divinizados? ¿El Dios de Israel con sus promesas antiguas? ¿O acaso algo más profundo, más misterioso, que ni los romanos ni los judíos comprendían completamente? Y Jesús, atrapado en medio de este torbellino, ofreció una respuesta que nadie esperaba y que pocos podían aceptar. Que el reino de Dios ya estaba presente, pero invisible a los ojos de quienes buscaban ejércitos y tronos. ¿Por qué esta respuesta resultaba tan peligrosa? Porque socavaba las bases mismas del poder tanto de Roma como del templo. Si el reino de Dios ya estaba aquí, entonces los sacerdotes que mediaban entre el pueblo y lo divino perdían su función. Si la salvación no requería sacrificios rituales ni cumplimiento meticuloso de leyes ceremoniales, entonces todo el aparato religioso quedaba cuestionado. Y si este reino no venía con violencia revolucionaria, entonces los celotes perdían su justificación para la guerra santa. Jesús se convirtió, sin proponérselo quizás, en enemigo de todos los poderes establecidos precisamente porque su mensaje trascendía las categorías políticas y religiosas de su tiempo. Y aquí llegamos a algo que Spinoza entendió con particular claridad, que las instituciones religiosas tienen más miedo a la verdad transformadora que a la herejía evidente. Una herejía puede ser combatida, condenada, quemada en la hoguera, pero una verdad que resuena en el corazón de las personas, que las libera de la necesidad de intermediarios entre ellas y lo divino, esa verdad es mucho más peligrosa porque no puede ser eliminada con violencia física. Solo puede ser enterrada bajo capas de dogma, ritual y miedo. Los evangelios, escritos décadas después de la muerte de Jesús, ya muestran signos de esta tensión. Los autores intentan presentar a Jesús como el Mesías prometido, pero también tienen que explicar por qué este Mesías no cumplió las expectativas mesiánicas tradicionales. No derrotó a Roma, no restauró el trono de David, no trajo la paz universal. En lugar de eso, murió en una cruz, la forma más humillante de ejecución que los romanos reservaban para esclavos y rebeldes. ¿Cómo reconciliar esto con las profecías gloriosas? La respuesta que los evangelistas elaboraron fue teológica. Redefinieron lo que significa ser el Mesías, convirtiendo la derrota aparente en victoria espiritual, la muerte en sacrificio redentor, el fracaso político en triunfo cósmico. Spinoza nos preguntaría, ¿no ves en esto el trabajo de la interpretación humana tratando desesperadamente de dar sentido a eventos que no encajaban en los moldes esperados? ¿No ves cómo cada generación reescribe la historia sagrada para que sirva a sus necesidades presentes? Y sin embargo, ¿invalida esto el mensaje central? Tal vez no. Tal vez lo que hace es revelar algo aún más profundo, que la verdad espiritual nunca puede ser capturada completamente en fórmulas dogmáticas, que siempre excede nuestras categorías, que siempre amenaza con desbordar los recipientes institucionales que construimos para contenerla.
Las guerras del primer siglo en Palestina culminaron en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de los romanos. Esta no fue simplemente una derrota militar, fue un cataclismo teológico. El templo era el lugar donde Dios habitaba, donde los sacrificios expiaban los pecados, donde la presencia divina se manifestaba de forma tangible. Su destrucción planteó preguntas devastadoras. ¿Había abandonado Dios a su pueblo? ¿Había fallado el pacto? ¿Cómo podía practicarse el judaísmo sin el centro ritual que había definido la fe durante siglos? Y aquí está la ironía histórica que Spinoza apreciaría. El cristianismo, que había comenzado como una secta judía marginal centrada en las enseñanzas de Jesús, encontró en la destrucción del templo una confirmación inesperada de su mensaje. Si Jesús había declarado que el verdadero templo no era de piedra sino espiritual, si había enseñado que la adoración no requería lugar específico sino corazón sincero, entonces la destrucción física del templo no destruía la fe, sino que validaba esta nueva comprensión. Los cristianos podían decir, ¿ves? Jesús tenía razón. El antiguo orden ha pasado. Una nueva forma de relacionarse con Dios ha llegado. Pero esta interpretación, tan conveniente para el cristianismo emergente, oculta algo más oscuro, que la violencia romana que destruyó el templo no fue un acto de juicio divino, sino una respuesta brutal a décadas de resistencia judía. Los romanos no destruyeron el templo porque Dios había decidido establecer una nueva alianza. Lo destruyeron porque querían aplastar definitivamente cualquier esperanza de rebelión futura. Fue una decisión política militar, no una intervención teológica, y sin embargo, las narrativas religiosas transformaron esta brutalidad imperial en cumplimiento profético, en señal divina, en confirmación de que Dios estaba haciendo algo nuevo. ¿No ves el patrón? ¿No ves cómo las guerras políticas se convierten retroactivamente en batallas espirituales una vez que los teólogos reinterpretan los eventos? Esto es precisamente lo que Spinoza nos advierte contra: la tendencia humana a ver la mano de Dios en eventos que tienen explicaciones perfectamente naturales e históricas. No es que Dios esté ausente, sino que nuestra necesidad de encontrar significado divino en todo puede cegarnos a las realidades más mundanas del poder, la ambición y la violencia humana. Y Jesús, en medio de todo esto, emerge como una figura profundamente ambigua. Los evangelios lo presentan predicando un mensaje de amor y perdón, pero también volcando las mesas de los cambistas en el templo con furia profética. Lo muestran diciendo que ha venido a traer no paz, sino espada, que las familias se dividirán por su causa. Lo presentan sanando enfermos y consolando afligidos, pero también pronunciando juicios devastadores contra las élites religiosas de su tiempo, llamándolos sepulcros blanqueados, hipócritas, guías ciegos. ¿Qué clase de príncipe de paz es este que genera tanto conflicto? Spinoza nos diría que esta ambigüedad no es accidental, sino esencial. Jesús representa una verdad que no puede ser domesticada, que no puede ser reducida a fórmulas simples de moralidad burguesa o piedad convencional. Su mensaje era radical, precisamente porque desafiaba todas las categorías establecidas. Desafiaba a Roma al proclamar otro reino. Desafiaba al templo al ofrecer acceso directo a Dios. Desafiaba a los revolucionarios al rechazar la violencia como método. Desafiaba a todos al insistir en que la transformación verdadera comienza en el interior, en la metanoia, el cambio fundamental de mente y corazón. Pero aquí está la pregunta que quema. ¿Puede una verdad tan radical sobrevivir su institucionalización? ¿Qué sucede cuando el mensaje de alguien que desafiaba todas las instituciones se convierte él mismo en institución?
¿Qué sucede cuando la iglesia, que afirma seguir a Jesús, reproduce exactamente las estructuras de poder que él criticaba? Esta es la pregunta que atormentó a Spinoza y que eventualmente lo llevó a su excomunión. Si la religión organizada traiciona sistemáticamente los principios de su fundador, ¿no es la verdadera herejía permanecer dentro de esa estructura pretendiendo que todo está bien? Las guerras espirituales de las que hablamos no son metáforas poéticas, son realidades históricas donde las creencias sobre lo divino se traducen directamente en violencia física. Cuando los celotes asesinaban a colaboradores romanos, lo hacían creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando los romanos crucificaban a revolucionarios judíos, lo hacían para mantener la Pax Romana, ese orden imperial que ellos veían como voluntad de los dioses. Cuando los líderes del templo entregaron a Jesús a Pilato, lo hicieron creyendo que protegían la pureza de la fe y la supervivencia del pueblo. Todos actuaban desde convicciones espirituales profundas, y todos contribuyeron a un ciclo de violencia que eventualmente consumió a todos. ¿Y qué significa esto para nosotros aquí y ahora, en tu ciudad, a tu hora, en este momento preciso, donde estas palabras llegan a ti a través del tiempo? Significa que las guerras espirituales nunca terminaron. Significa que el conflicto entre el poder que busca controlar mediante el miedo y la verdad, que busca liberar mediante la comprensión, sigue vigente. Significa que cada vez que una institución religiosa te dice que no puedes acceder a Dios sin su mediación, cada vez que te amenazan con condenación eterna por hacer preguntas, cada vez que el dogma se impone sobre la razón, estás presenciando la misma batalla que Jesús enfrentó hace 2000 años. Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual. Fue expulsado de su comunidad, maldecido por los rabinos, rechazado por su familia, vivió en pobreza puliendo lentes para sobrevivir. Murió joven de una enfermedad pulmonar, probablemente causada por el polvo del vidrio que inhalaba día tras día. Y sin embargo, se negó a retractarse, se negó a fingir que creía lo que no creía, se negó a vivir en la mentira cómoda que la religión organizada ofrecía a cambio de conformidad. ¿Por qué? Porque entendió algo fundamental, que la verdad tiene un valor intrínseco que trasciende la comodidad personal, que vivir en la mentira es una forma de muerte espiritual mucho peor que cualquier castigo externo. Y cuando miramos a Jesús a través de los ojos de Spinoza, vemos a alguien que también eligió la verdad por encima de la seguridad. Sabía que su mensaje lo llevaría a la cruz. Los evangelios lo muestran prediciendo su muerte repetidamente. Podría haberse retractado, podría haber suavizado su mensaje, podría haber negociado con las autoridades, pero no lo hizo, porque algunas verdades no pueden ser negociadas sin dejar de ser verdades. Algunas batallas espirituales no pueden ser evitadas sin traicionar todo por lo que vale la pena vivir. Las guerras políticas de su tiempo fueron el escenario donde esta batalla espiritual se desarrolló. Roma representaba el orden imperial basado en el poder militar y la divinización del emperador. El templo representaba el orden religioso basado en la mediación sacerdotal y el cumplimiento ritual. Los celotes representaban la revolución basada en la violencia santificada. Y Jesús ofreció algo completamente diferente, una visión donde el reino de Dios no venía mediante ninguna de estas formas de poder, sino mediante una transformación interior tan radical que todas estas estructuras externas perdían su relevancia. ¿Por qué esta visión era tan amenazadora? Porque si Jesús tenía razón, entonces todo el aparato de poder, tanto político como religioso, quedaba expuesto como innecesario. Si podías acceder a Dios directamente, ¿para qué necesitabas sacerdotes? Si el reino de Dios estaba dentro de ti, ¿para qué necesitabas templos?
Si la transformación venía del amor y no del miedo, ¿para qué necesitabas amenazas de castigo eterno? Toda la estructura de control que mantenía unida a la sociedad se revelaba como contingente, como una elección humana, no como mandato divino inevitable. Y aquí está la pregunta que debería hacernos temblar. ¿Ha cambiado algo en 2000 años? ¿O seguimos usando a Dios como excusa para nuestras guerras? Seguimos construyendo instituciones que afirman mediar entre la humanidad y lo divino, mientras simultáneamente bloquean el acceso directo que precisamente Jesús vino a abrir. Seguimos predicando paz mientras practicamos violencia. Seguimos proclamando amor mientras sembramos miedo. El reloj profético que mencionamos no es un cronómetro literal contando hacia algún apocalipsis predeterminado. Es el pulso constante de la verdad, presionando contra las mentiras que hemos construido para protegernos de su luz abrasadora. Cada generación enfrenta la misma decisión que enfrentaron aquellos que conocieron a Jesús. Aceptamos el mensaje radical de transformación interior y acceso directo a lo divino, con todas las implicaciones revolucionarias que conlleva. O lo domesticamos, lo convertimos en ritual cómodo, lo transformamos en otra institución que nos controla, en lugar de liberarnos. Spinoza creía que la razón humana, aplicada honestamente a las escrituras y a la experiencia, podía revelar verdades que las instituciones religiosas preferían mantener ocultas. No porque estas verdades destruyeran la fe, sino porque transformaban radicalmente nuestra comprensión de qué significa tener fe. Fe no como aceptación ciega de dogmas impuestos, sino como confianza profunda en que el universo tiene un orden inteligible que podemos conocer mediante la razón y la experiencia. Fe no como temor a un Dios caprichoso que castiga arbitrariamente, sino como amor hacia una realidad divina que se expresa en todo lo que existe. Las guerras del primer siglo en Palestina fueron intentos desesperados de imponer mediante la violencia visiones sobre cómo debía ser el mundo, cómo debía manifestarse lo divino, quién tenía autoridad para hablar en nombre de Dios. Y Jesús murió atrapado en estas guerras, crucificado por un imperio que veía en él una amenaza política y traicionado por líderes religiosos que veían en él una amenaza teológica. Pero su mensaje sobrevivió precisamente porque trascendía las categorías políticas y religiosas de su tiempo. Hablaba a algo más profundo en el corazón humano, al anhelo de significado, de conexión, de transformación. Y 2000 años después, aquí estamos, todavía lidiando con las mismas preguntas. ¿Quién tiene autoridad para interpretar lo divino? Podemos confiar en instituciones que históricamente han usado la religión para controlar y manipular. ¿Cómo distinguimos entre fe genuina y miedo disfrazado de piedad? ¿Qué significa seguir a Jesús en un mundo donde su nombre ha sido usado para justificar exactamente el tipo de violencia e hipocresía que él condenaba? Estas no son preguntas académicas abstractas, son urgentes, vitales, porque nuestras respuestas determinan no solo cómo entendemos el pasado, sino cómo vivimos el presente y construimos el futuro. Si las guerras son fundamentalmente espirituales, entonces no podemos esperar terminarlas mediante tratados políticos o victorias militares. Solo podemos terminarlas mediante la transformación interior que Jesús predicaba, la comprensión racional que Spinoza defendía, el coraje de enfrentar verdades incómodas que ambos demostraron. Parte 2. Y ahora debemos adentrarnos en territorio aún más peligroso, en el corazón mismo del conflicto que ha definido la civilización occidental durante 2 milenios. La batalla irreconciliable entre fe y razón, entre la revelación que exige sumisión incuestionable y el pensamiento crítico que se niega a aceptar cualquier afirmación sin examinarla bajo la luz implacable de la lógica y la evidencia.
Spinoza se encuentra en el epicentro de esta tormenta, un hombre que nació judío en el exilio, que estudió los textos sagrados con una profundidad que rivalizaba con la de los rabinos más eruditos, y que llegó a conclusiones tan radicales que su propia comunidad lo maldijo con palabras que pretendían borrarlo no solo de su presente, sino de la memoria futura de su pueblo. Pero ¿qué había descubierto Spinoza que resultaba tan amenazador? ¿Qué verdad había tocado que obligaba a los guardianes de la ortodoxia a responder con tal ferocidad? La respuesta es tan simple como devastadora. Spinoza se atrevió a leer las Escrituras como textos humanos, productos de su tiempo y contexto, escritos por hombres que, por inspirados que pudieran estar, seguían siendo hombres con todas sus limitaciones, prejuicios y agendas políticas. Esta aproximación, que hoy nos parece obvia e inevitable después de siglos de crítica bíblica, era en el siglo XVII absolutamente herética, un ataque directo a los fundamentos mismos sobre los que descansaba toda autoridad religiosa. Porque si la Biblia era palabra de Dios dictada literalmente a profetas, que funcionaban como meros escribas divinos, entonces cada palabra, cada mandamiento, cada relato histórico debía ser aceptado como verdad absoluta e incuestionable. Pero si la Biblia era obra humana que intentaba expresar experiencias espirituales genuinas mediante el lenguaje y las categorías culturales disponibles en cada época, entonces todo cambiaba radicalmente. Entonces podíamos hacer preguntas sobre las contradicciones internas, sobre los mandamientos que reflejaban claramente costumbres tribales antiguas más que principios morales universales, sobre las profecías que parecían haber sido escritas después de los eventos que supuestamente predecían. ¿Y qué descubrió Jesús que lo llevó al mismo conflicto con las autoridades religiosas de su tiempo? Descubrió, o más bien redescubrió, que el corazón de la fe no estaba en el cumplimiento meticuloso de reglas ceremoniales, sino en la transformación ética del ser humano. Los evangelios lo muestran una y otra vez, entrando en conflicto con los fariseos y escribas no porque estos fueran personas malvadas, sino porque habían convertido la religión en un sistema de control tan elaborado, tan obsesionado con detalles rituales, que había perdido completamente de vista su propósito original: facilitar el encuentro humano con lo divino, promover la justicia, la misericordia, la humildad. Cuando Jesús declaraba que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, estaba articulando un principio filosófico profundo: que las instituciones religiosas, con todas sus reglas y rituales, son medios para un fin, no fines en sí mismos. Que cuando una regla religiosa entra en conflicto con el bienestar humano concreto, es la regla la que debe ceder, no la humanidad. ¿Ves la implicación revolucionaria de esto? Estaba colocando la compasión y la razón por encima de la tradición y la autoridad. Estaba diciendo que podemos y debemos juzgar las prácticas religiosas por sus frutos, por sus efectos en la vida humana, no simplemente por su antigüedad o por las afirmaciones de autoridad divina que las respaldan. Spinoza llevó este principio aún más lejos. En su Tratado Teológico Político, argumentó que el verdadero propósito de la religión era promover la obediencia, la justicia y el amor entre los seres humanos. Todo lo demás, todos los dogmas teológicos complejos, todas las disputas sobre la naturaleza de Dios, sobre los milagros, sobre la vida después de la muerte, eran secundarios e irrelevantes para este propósito central. Y por lo tanto, la autoridad religiosa no tenía derecho a imponer creencias sobre estas cuestiones metafísicas. No tenía derecho a castigar a quienes pensaban diferente. No tenía derecho a reclamar el monopolio sobre la verdad espiritual. ¿Por qué la Iglesia temía más a las dudas que a las herejías?
Porque una herejía es una afirmación alternativa que puede ser combatida con otra afirmación, puede ser condenada formalmente, puede ser eliminada mediante la fuerza si es necesario. Pero la duda es diferente. La duda es una erosión desde dentro, un cuestionamiento que no ofrece blanco claro para la refutación, porque no afirma nada definitivo, solo pregunta. Y si permites que las personas comiencen a dudar, a preguntarse si realmente necesitan que la Iglesia les diga qué pensar, cómo comportarse, qué creer, entonces todo el edificio de autoridad comienza a tambalearse. Y aquí está la cruel ironía que Spinoza percibió con claridad cristalina. Las instituciones religiosas que afirmaban existir para conectar a las personas con Dios, en realidad funcionaban principalmente para mantener su propio poder. Los sacerdotes que afirmaban ser sirvientes humildes de lo divino, en realidad disfrutaban de privilegios económicos y sociales considerables derivados de su posición. Los teólogos que afirmaban buscar la verdad, en realidad estaban más interesados en defender ortodoxias que les garantizaban estatus y autoridad. Y todo esto se mantenía unido mediante el miedo. Miedo al infierno, miedo a la excomunión, miedo a la condenación social, miedo a la violencia física que históricamente se había usado contra herejes y disidentes. Jesús, en su propio contexto, enfrentó exactamente la misma estructura de poder. Los sumos sacerdotes del templo no eran solo líderes espirituales, eran figuras políticas que negociaban con Roma, que mantenían el orden social, que se beneficiaban económicamente del sistema de sacrificios que controlaban. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo, no estaba haciendo un comentario abstracto sobre la pureza ritual. Estaba atacando directamente los intereses económicos que habían convertido la casa de oración en negocio lucrativo. Es sorprendente que estas élites religiosas quisieran eliminarlo. Y sin embargo, aquí está la paradoja más profunda. Tanto Jesús como Spinoza eran profundamente religiosos. No eran ateos que rechazaban toda espiritualidad, sino creyentes que rechazaban la corrupción de la espiritualidad por parte de instituciones que afirmaban representarla. Jesús creía apasionadamente en Dios, en el reino venidero, en la posibilidad de transformación humana mediante el encuentro con lo divino. Spinoza desarrolló toda una metafísica en su ética, donde Dios es la sustancia única, de la cual todo lo demás es modo o manifestación, donde el amor intelectual a Dios es el bien humano supremo, donde la comprensión de nuestra conexión con la totalidad divina es el camino hacia la libertad y la paz interior. Pero ambos rechazaban el Dios de la religión organizada. Ese Dios antropomórfico que se enoja caprichosamente, que exige adoración constante, que castiga eternamente a quienes no creen exactamente lo correcto, que interviene milagrosamente en algunos casos, pero permanece ausente en otros, que aparentemente favorece a ciertos pueblos sobre otros, que ordena guerras y genocidios en el Antiguo Testamento, pero predica amor en el Nuevo. Este Dios inconsistente y moralmente problemático que las instituciones religiosas presentaban era, para Spinoza, una proyección de pasiones e intereses humanos, no la realidad divina verdadera. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando dejamos de aferrarnos a fórmulas heredadas y comenzamos a buscar genuinamente, cuando nos atrevemos a enfrentar la posibilidad de que todo lo que nos han enseñado podría estar equivocado, cuando estamos dispuestos a seguir la verdad donde quiera que nos lleve, incluso si nos lleva fuera de las instituciones que nos prometían seguridad espiritual. Esta es la fe que Spinoza demuestra. No fe en dogmas, sino fe en que la realidad es inteligible, en que la razón honesta nos puede guiar hacia la verdad, en que es mejor vivir en la incertidumbre honesta que en la falsa seguridad de creencias que no resisten el examen crítico.
Las guerras del primer siglo que discutimos en la primera parte no fueron solo conflictos entre Roma y los judíos. Fueron también guerras entre diferentes visiones del judaísmo. Los saduceos, que controlaban el templo, colaboraban con Roma y rechazaban doctrinas como la resurrección de los muertos. Los fariseos enfatizaban el estudio de la Torá y el cumplimiento meticuloso de la ley oral. Los esenios se retiraban al desierto buscando pureza ritual. Los celotes luchaban violentamente contra la ocupación. Y en medio de todo esto, Jesús ofrecía algo que no encajaba perfectamente en ninguna de estas categorías. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que una creencia que se mantenía mediante autoridad, tradición o miedo es expuesta como insostenible cuando se la examina lógicamente. Spinoza demostró que muchos dogmas cristianos y judíos se derrumbaban bajo este tipo de análisis. La Trinidad, la virginidad de María, la resurrección física, los milagros que violaban las leyes naturales, todo esto presentaba problemas lógicos serios si se lo tomaba literalmente. Y la respuesta institucional a estas dificultades nunca fue resolver los problemas lógicos, sino declarar que ciertos misterios estaban más allá de la razón humana y debían ser aceptados por fe. Pero Spinoza preguntaría, ¿por qué Dios nos daría razón si esperaba que la abandonáramos precisamente en las cuestiones más importantes? ¿No es más probable que cuando algo parece ilógico, contradictorio o absurdo, simplemente estamos interpretando mal el texto o el concepto? Los milagros, para Spinoza, no eran violaciones de las leyes naturales, porque las leyes naturales expresan la naturaleza de Dios y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Lo que llamamos milagros son eventos naturales que no comprendemos completamente o que han sido exagerados en la transmisión del relato. Jesús mismo parece haber tenido una relación ambigua con los milagros. Los evangelios lo muestran realizando sanaciones, pero también rechazando hacer milagros como espectáculo para satisfacer la curiosidad o probar su autoridad. Cuando los fariseos le piden una señal del cielo, se niega. Cuando el diablo lo tienta a arrojarse del templo para que los ángeles lo rescaten, rechaza usar el poder divino de esa manera. Es como si entendiera que la verdadera fe no puede construirse sobre lo espectacular, sino sobre la transformación interior silenciosa. Y aquí entra uno de los insights más profundos de Spinoza, que el miedo ha sido históricamente mucho más efectivo que el amor para controlar a las masas. Es más fácil mantener a las personas obedientes mediante amenazas de castigo eterno que mediante la promesa de beatitud futura. Es más fácil construir poder institucional sobre la base de que las personas necesitan desesperadamente tu mediación para evitar la condenación que sobre la base de que pueden acceder a Dios directamente mediante la razón y el amor. Y por lo tanto, las religiones organizadas tienden inevitablemente hacia el énfasis en el miedo, incluso cuando sus fundadores predicaban amor. Jesús predicaba el amor. El mandamiento supremo, según él, era amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás, toda la ley y los profetas, dependía de estos dos mandamientos. Pero la iglesia que surgió en su nombre pasó siglos perfeccionando las descripciones del infierno, las listas de pecados mortales, los requisitos precisos para la salvación que excluían a la vasta mayoría de la humanidad. ¿Cómo sucedió esta transformación? Spinoza diría que sucedió porque las instituciones, una vez establecidas, desarrollan intereses propios que no necesariamente coinciden con los ideales de sus fundadores. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad destruye ilusiones cómodas, porque la verdad exige que cambiemos, porque la verdad no se preocupa por nuestros sentimientos o nuestras preferencias. La verdad simplemente es, indiferente a si nos gusta o no,
Y cuando has construido toda tu identidad, toda tu visión del mundo, toda tu esperanza de significado sobre ciertas creencias, enfrentar la posibilidad de que esas creencias sean falsas es aterrador. Es más fácil atacar al mensajero, silenciar las voces disidentes, prohibir ciertos libros y líneas de pensamiento, que confrontar honestamente las dudas que todos tenemos en el fondo de nuestras mentes. Spinoza fue prohibido. Sus libros fueron incluidos en el índex de obras prohibidas por la Iglesia Católica. Los protestantes también lo condenaron. Los judíos lo excomulgaron. Durante siglos, leer a Spinoza era peligroso, no solo espiritualmente, sino físicamente. Y sin embargo, sus ideas se esparcieron, lentamente pero inexorablemente, porque contenían verdades que resonaban con la experiencia de personas que habían comenzado a dudar de las narrativas oficiales. La Ilustración, con todo su énfasis en la razón, en los derechos humanos, en la separación entre Iglesia y Estado, debe mucho a Spinoza, aunque muchos de los iluminados nunca lo admitirían públicamente. Y Jesús también fue prohibido, en cierto sentido. No sus palabras literales, que fueron canonizadas y sacralizadas, sino su mensaje radical. La iglesia que se construyó en su nombre hizo exactamente lo que él había criticado en los fariseos. Construyó elaborados sistemas de reglas, estableció jerarquías rígidas, acumuló riqueza y poder político, persiguió a disidentes, bendijo guerras, justificó esclavitud. Todo en nombre del hombre que había dicho que su reino no era de este mundo, que los últimos serían primeros, que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Esta es la traición suprema que Spinoza expuso, cómo las instituciones religiosas traicionan sistemáticamente a sus propios fundadores al institucionalizar precisamente lo que esos fundadores rechazaban. Y lo hacen sinceramente, creyendo que están preservando la fe, protegiendo la verdad, salvando almas. Esta es quizás la forma más insidiosa de corrupción. La que se hace con buenas intenciones, la que genuinamente cree estar haciendo el bien, mientras perpetúa exactamente el tipo de dominación y manipulación que sus textos sagrados condenan. El conflicto entre fe y razón que Spinoza encarna no es realmente un conflicto entre dos formas separadas de conocimiento. Es un conflicto entre la autoridad que exige sumisión incuestionable y el pensamiento que se niega a someterse sin entender. La fe auténtica, la fe que Jesús parece haber practicado, no está en conflicto con la razón. Es confianza profunda en la bondad fundamental de la realidad, confianza en que vivir éticamente, amar genuinamente, buscar la verdad honestamente, vale la pena incluso sin garantías de recompensa celestial. Esta fe no teme a las preguntas porque no descansa sobre afirmaciones frágiles que se derrumban ante el examen crítico. Pero la fe institucional, la fe que requiere que creas 6 cosas imposibles antes del desayuno, la fe que amenaza con condenación eterna si dudas de algún punto doctrinal, esta fe está en guerra perpetua con la razón, y debe estarlo, porque no puede sobrevivir el escrutinio racional. Por eso necesita prohibir libros, silenciar preguntas, mantener a los creyentes en ignorancia, crear miedo a pensar demasiado profundamente sobre estas cuestiones. La razón es el enemigo mortal del dogma, porque el dogma requiere que ciertas ideas sean inmunes a la crítica, que ciertas autoridades sean incuestionables, que ciertos textos sean infalibles. Spinoza demostró que ningún texto es infalible porque todos son productos humanos. Incluso si estaban inspirados divinamente, pasaron por mentes humanas, fueron escritos en lenguajes humanos, fueron copiados y traducidos por humanos falibles, fueron seleccionados para inclusión en cánones por comités humanos con agendas políticas. Reconocer esto no destruye el valor de los textos sagrados.
solo los coloca en su contexto apropiado. Podemos aprender de ellos, encontrar sabiduría en ellos, ser inspirados por ellos, sin pretender que son perfectos e incuestionables. Y cuando aplicamos este mismo análisis a Jesús, vemos a un maestro de sabiduría, un profeta ético, posiblemente incluso un visionario místico que experimentó genuinamente alguna forma de unión con lo divino. Pero no necesitamos todas las elaboraciones metafísicas posteriores sobre su naturaleza divina, sobre la Trinidad, sobre la expiación sustitutiva, para apreciar la profundidad de su mensaje o la radicalidad de su vida. De hecho, estas elaboraciones a menudo oscurecen más que iluminan. Convierten a Jesús en un objeto de culto, en lugar de un modelo a seguir. Las guerras espirituales continúan porque el conflicto fundamental no se ha resuelto. Entre el poder que busca controlar mediante el miedo y la verdad, que busca liberar mediante la comprensión, entre la autoridad que exige sumisión y la razón que insiste en examinar, entre la religión que promete seguridad a cambio de conformidad, y la espiritualidad que ofrece libertad a cambio de coraje para enfrentar la incertidumbre. Spinoza pagó el precio de su honestidad. Jesús pagó el precio de su radicalidad. Y a lo largo de la historia, incontables personas han pagado precios similares por atreverse a cuestionar, por negarse a fingir que creían lo que no creían, por insistir en que la verdad importa más que la tradición o la autoridad. ¿Y para qué? ¿Valió la pena? Desde la perspectiva del mundo, quizás no. Spinoza murió en relativa oscuridad, sus obras apenas leídas durante su vida. Jesús murió en una cruz, ejecutado como criminal común. Muchos otros murieron en hogueras, en cárceles, en exilio, pero desde una perspectiva más amplia, más profunda, tal vez sí valió la pena. Porque cada acto de honestidad intelectual, cada rechazo a vivir en la mentira, cada insistencia en que la verdad importa, contribuye a un proceso lento, pero inexorable, de liberación humana. Las ideas de Spinoza eventualmente contribuyeron a las revoluciones democráticas que limitaron el poder de las iglesias sobre el pensamiento y la vida de las personas. El mensaje de Jesús, incluso en su forma distorsionada e institucionalizada, ha inspirado movimientos de justicia social, de cuidado a los marginados, de resistencia a la opresión. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí en esta exploración, dónde te encuentras en este conflicto, del lado de la autoridad que exige conformidad o del lado de la razón que busca comprensión? ¿Del lado del miedo que paraliza o del lado del amor que libera? No es una pregunta retórica ni abstracta, es la pregunta más práctica y urgente que puedes enfrentar, porque tu respuesta determina cómo vives, qué valor das a la verdad, si estás dispuesto a pagar el precio de la honestidad intelectual o prefieres la comodidad de la conformidad. El reloj profético avanza no porque haya algún calendario divino predeterminado, sino porque cada generación debe enfrentar estas mismas preguntas fundamentales. Y cada vez que alguien elige la verdad sobre la mentira conveniente, cada vez que alguien se niega a ser controlado por el miedo, cada vez que alguien insiste en pensar por sí mismo, en lugar de delegar su pensamiento a autoridades que afirman saber mejor, el reloj avanza un poco más hacia un futuro donde quizás, finalmente, la humanidad pueda vivir en la verdad en lugar de en ilusiones necesarias. Parte 3. Y ahora llegamos al momento más peligroso de esta exploración, al precipicio donde todas las certezas cómodas se desmoronan y debemos confrontar la posibilidad más aterradora de todas, que hemos estado equivocados, fundamentalmente, no en detalles menores, sino en las premisas básicas sobre las cuales hemos construido civilizaciones enteras, sistemas de significado, esperanzas de trascendencia. Porque si Spinoza tiene razón,
Si las instituciones religiosas han sido principalmente instrumentos de control político disfrazados de vehículos de salvación espiritual, entonces nos enfrentamos a un vacío existencial que puede resultar insoportable. Y sin embargo, si Jesús tiene razón, si el reino de Dios está dentro de nosotros y no requiere mediación institucional, entonces también nos enfrentamos a una responsabilidad aterradora, la responsabilidad de nuestra propia transformación sin la muleta de autoridades externas que nos digan exactamente qué hacer, qué creer, cómo vivir. ¿Qué significa realmente que la verdad no puede ser enterrada para siempre? Significa que por más que las instituciones de poder intenten suprimir ciertas ideas, prohibir ciertos libros, silenciar ciertas voces, la verdad tiene una forma de resurgir en diferentes épocas y lugares. Spinoza fue excomulgado y prohibido, pero sus ideas eventualmente se infiltraron en el pensamiento europeo y contribuyeron a transformaciones masivas en cómo concebimos la relación entre religión y política, entre fe y razón, entre autoridad y libertad individual. Jesús fue crucificado para silenciarlo, pero su mensaje se esparció de formas que ni sus ejecutores ni sus seguidores inmediatos hubieran podido predecir, transformando el imperio mismo que lo mató. Pero debemos ser cuidadosos aquí de no caer en un triunfalismo ingenuo, en la creencia reconfortante de que la verdad siempre prevalece inevitablemente. Porque la historia también muestra que la verdad puede ser distorsionada, cooptada, transformada en lo opuesto de sí misma. El mensaje de Jesús sobre el amor y la liberación espiritual fue transformado en justificación para cruzadas, inquisiciones, colonización. Las ideas de la Ilustración sobre razón y derechos humanos fueron transformadas en ideologías que justificaban imperialismo y expardos. Parte 2. Continuación. Plotación. La verdad en manos de instituciones siempre corre el riesgo de ser instrumentalizada, convertida en herramienta para fines que traicionan su esencia original. Y aquí está el núcleo del conflicto que Spinoza identificó con precisión quirúrgica. Las instituciones religiosas afirman ser guardianas de la verdad, pero en realidad funcionan principalmente como guardianas de su propio poder. Y el poder no se mantiene mediante la verdad, sino mediante el control de la narrativa, mediante la capacidad de determinar qué preguntas son legítimas y cuáles son heréticas, qué textos pueden leerse y cuáles deben ser quemados, qué interpretaciones son ortodoxas y cuáles merecen excomunión. Jesús desafió este control de la narrativa de la forma más radical posible, afirmando autoridad directa sin credenciales institucionales. No era sacerdote, no venía del linaje aarónico que teóricamente era necesario para el sacerdocio. No era escriba formalmente educado en las escuelas rabínicas. Era un campesino de Galilea, una región que las élites de Jerusalén despreciaban como rústica e ignorante. Y sin embargo, enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas que constantemente citaban autoridades previas para validar cada afirmación. ¿De dónde venía su autoridad? De la fuerza intrínseca de su mensaje, de su coherencia interna, de su resonancia con la experiencia humana profunda. Esto es lo que las instituciones no pueden tolerar. Autoridad que no deriva de ellas, verdad que no pasa por sus filtros de aprobación, acceso a lo divino que no requiere su mediación. Porque si las personas pueden encontrar a Dios directamente, si pueden discernir la verdad espiritual mediante su propia razón y experiencia, entonces todo el edificio institucional se vuelve innecesario. Los sacerdotes pierden su función, los rituales pierden su poder mágico, las amenazas de excomunión pierden su terror. Spinoza entendió que esta era la amenaza real que representaba, no sus ideas específicas sobre la naturaleza de Dios o sus análisis bíblicos,
sino su afirmación implícita de que la razón individual era suficiente para acceder a la verdad filosófica y espiritual. Si cada persona podía leer las Escrituras y juzgar por sí misma su significado, si cada persona podía usar su razón para evaluar las afirmaciones teológicas, si cada persona podía desarrollar su propia relación con lo divino sin intermediarios, entonces, ¿para qué servían los rabinos? ¿Para qué servían los sacerdotes? ¿Para qué servían las complejas jerarquías eclesiásticas con sus ropajes elaborados y sus títulos grandilocuentes? Y la respuesta, por supuesto, es que no servían para nada esencial. Podían tener funciones útiles como maestros, como guías, como facilitadores de comunidad, pero no eran necesarios en el sentido en que afirmaban ser necesarios. Como mediadores indispensables entre la humanidad y Dios, como únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina, como guardianes de las llaves del cielo y el infierno. Esta afirmación de necesidad absoluta era, según Spinoza, una mentira piadosa en el mejor de los casos y una estafa deliberada en el peor. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Tomemos un ejemplo concreto que Spinoza analizó extensamente, la noción de profecía como predicción sobrenatural del futuro. Las escrituras hebreas están llenas de profecías que los cristianos interpretaban como predicciones de Jesús escritas siglos antes de su nacimiento. Pero cuando Spinoza examinó estos textos cuidadosamente en su contexto histórico, descubrió que en la mayoría de los casos las profecías eran en realidad comentarios sobre eventos contemporáneos al profeta o expresiones de esperanzas generales sobre el futuro del pueblo judío, o textos que habían sido editados después de los eventos que supuestamente predecían para hacerlos parecer más proféticos. Esto no significa necesariamente que los profetas fueran fraudulentos. Significa que cuando leemos textos antiguos debemos entender el género literario, el contexto cultural, las convenciones retóricas de la época. Un profeta hebreo, hablando poéticamente sobre un rey futuro que traería justicia y paz, no necesariamente estaba haciendo una predicción específica sobre una persona particular siglos en el futuro. Probablemente estaba expresando esperanzas sobre su propio tiempo, usando imágenes idealizadas que resonaban con las tradiciones mesiánicas de su pueblo. Pero la Iglesia necesitaba que estas profecías fueran predicciones literales, sobrenaturales de Jesús, porque esto validaba su afirmación de que Jesús era el Mesías prometido. Y entonces desarrolló elaboradas interpretaciones que violentaban el sentido obvio de los textos para hacerlos encajar en su narrativa. Spinoza simplemente señaló: si lees estos textos honestamente en sus idiomas originales, en su contexto histórico, la mayoría de las supuestas profecías mesiánicas no dicen lo que la Iglesia afirma que dicen. ¿Por qué esto era tan amenazador? Porque si las profecías no eran predicciones sobrenaturales, entonces una de las principales evidencias de la autoridad divina de Jesús desaparecía. Los cristianos no podían simplemente señalar versículos del Antiguo Testamento y decir: ¿ves? Isaías predijo exactamente lo que sucedió con Jesús. Tendrían que encontrar otras razones para creer en Jesús, razones que no dependieran de interpretaciones forzadas de textos antiguos. Y aquí está la ironía. Probablemente hay razones mucho mejores para tomar en serio a Jesús que estas supuestas profecías cumplidas. La profundidad de su enseñanza ética, la radicalidad de su mensaje sobre el amor inclusivo, su disposición a vivir y morir por sus principios, la forma en que sus parábolas capturan verdades sobre la condición humana, todo esto tiene peso por mérito propio, sin necesidad de validación profética sobrenatural.
Pero las instituciones religiosas se habían comprometido tanto con cierto tipo de argumentación, basada en la autoridad divina incuestionable, que no podían permitir este tipo de evaluación más sobria y racional. Jesús mismo, irónicamente, parece haber sido escéptico sobre el tipo de religiosidad que enfatizaba señales y maravillas. Cuando se le pedía hacer milagros para probar su autoridad, frecuentemente se negaba. Sus críticas más duras eran para los líderes religiosos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estaba describiendo exactamente el tipo de religión opresiva basada en reglas innumerables que Spinoza más tarde criticaría. Una religión que hacía la vida más difícil, no más fácil, que cargaba a las personas con culpa y miedo en lugar de liberarlas hacia el amor y la alegría. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque mientras tengamos certezas absolutas, mientras estemos seguros de que poseemos la verdad completa, no necesitamos fe realmente. La fe solo es necesaria, solo es posible cuando enfrentamos la incertidumbre, cuando nos atrevemos a confiar en algo más grande que nosotros sin tener garantías de que nuestras creencias específicas son correctas. Esta es la fe de Abraham, dejando su hogar sin saber a dónde iba. Esta es la fe de Job, cuestionando a Dios desde su dolor sin recibir respuestas satisfactorias. Esta es la fe que Spinoza demuestra. Confianza en que la búsqueda honesta de la verdad vale la pena incluso cuando lleva a conclusiones incómodas. Las guerras espirituales del primer siglo alcanzaron su clímax con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Después de décadas de tensión creciente, rebeliones esporádicas y represión romana cada vez más brutal, finalmente estalló una revuelta masiva en el año 66. Los judíos, impulsados por fervor mesiánico y desesperación, creyeron que Dios intervendría milagrosamente en su favor como había hecho en tiempos antiguos. Los celotes y otros grupos revolucionarios tomaron control de Jerusalén, expulsaron a los romanos, establecieron un gobierno independiente, pero Roma no podía tolerar tal desafío. El emperador Vespasiano envió legiones completas para aplastar la rebelión. Y después de años de asedio brutal, Jerusalén cayó. El templo fue destruido, incendiado, reducido a escombros. Cientos de miles murieron. Los sobrevivientes fueron esclavizados o dispersados. Fue un cataclismo de proporciones inimaginables, el fin de un mundo. Y aquí está la pregunta teológica devastadora que esta destrucción planteaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no intervino para salvar su templo, su pueblo, su ciudad santa? Los líderes religiosos habían prometido que Dios los protegería si peleaban por su honor. Los profetas de ese tiempo habían proclamado que la victoria era segura porque Dios estaba de su lado. Y sin embargo, fueron masacrados. Su fe no los salvó. Sus oraciones no detuvieron las legiones romanas. El templo ardió a pesar de ser la casa de Dios. Diferentes grupos respondieron de diferentes maneras a este trauma. Algunos judíos concluyeron que habían sido castigados por sus pecados, que la destrucción era juicio divino que debían aceptar con humildad. Otros se aferraron a esperanzas mesiánicas aún más fervientemente, esperando un Mesías futuro que finalmente los redimiría. Los cristianos vieron en la destrucción del templo confirmación de que Jesús había inaugurado una nueva era, que el antiguo sistema de sacrificios había sido reemplazado por su sacrificio único en la cruz. Pero Spinoza, mirando hacia atrás desde su distancia histórica, vio algo diferente. Vio las consecuencias predecibles de mezclar fervor religioso con políticas irrealistas. Vio cómo las creencias sobre la intervención divina milagrosa habían cegado a los líderes judíos a las realidades del poder romano.
Vio cómo la esperanza mesiánica, que podría haber sido una fuerza inspiradora hacia la transformación ética, se había convertido en ideología de resistencia suicida contra un enemigo militarmente superior. Y vio también cómo las instituciones religiosas, tanto judías como cristianas, habían aprendido las lecciones equivocadas de la destrucción. En lugar de cuestionar sus suposiciones teológicas básicas, en lugar de preguntarse si sus concepciones de Dios y su voluntad necesitaban revisión, simplemente reinterpretaron los eventos para que confirmaran sus creencias previas. Desarrollaron narrativas donde la derrota se convertía en victoria espiritual, donde la masacre se convertía en sacrificio expiatorio, donde el fracaso absoluto de sus profecías se convertía en cumplimiento de profecías diferentes reinterpretadas retroactivamente. Esta flexibilidad infinita de la interpretación teológica es lo que hace que las afirmaciones religiosas sean tan difíciles de refutar. Siempre pueden ser reinterpretadas para que encajen con cualquier evidencia. Si Dios promete victoria y ganan, es señal de favor divino. Si pierden, es castigo por pecados o prueba de fe. Si las profecías se cumplen literalmente, es evidencia de inspiración divina. Si no se cumplen, eran metafóricas o se referían a eventos espirituales invisibles o se cumplirán en el futuro. No hay forma de falsificar estas afirmaciones, lo cual significa para Spinoza y para cualquier filósofo riguroso que realmente no están diciendo nada específico sobre la realidad. Jesús vivió antes de la destrucción del templo, pero según los evangelios predijo su destrucción. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, dijo supuestamente. ¿Era esto predicción sobrenatural o análisis político astuto? Cualquier observador inteligente de su tiempo podía ver que la tensión entre Roma y los judíos eventualmente estallaría en violencia masiva. Roma no toleraba rebeliones, y los judíos no podían aceptar indefinidamente la ocupación de su tierra santa. El conflicto era inevitable, y su resultado era predecible, dado el desequilibrio masivo de poder militar. Pero también hay algo más profundo en esta predicción. Jesús parece haber entendido que el sistema del templo estaba espiritualmente agotado, que había perdido su propósito original, que había llegado el momento de algo nuevo. No estaba celebrando la destrucción venidera, sino lamentándola, según los evangelios. Lloró sobre Jerusalén, deseando que hubiera conocido las cosas que hacen para la paz. Veía la tragedia venidera como consecuencia de rechazar el camino de la transformación espiritual pacífica en favor del camino de la resistencia violenta. Y aquí está el corazón de su mensaje que Spinoza apreciaría. La violencia genera violencia, el odio genera odio, la venganza genera más venganza. Solo el amor puede romper este ciclo. Solo el perdón puede detener la escalada interminable. Solo la transformación interior puede crear paz duradera. Estas no son verdades sobrenaturales reveladas milagrosamente. Son observaciones sobre cómo funciona la realidad humana, verdades que cualquiera puede verificar mediante la experiencia y la reflexión cuidadosa. Pero las instituciones religiosas tienden a oscurecer estas verdades simples mediante elaboraciones teológicas innecesarias. Convierten ama a tu enemigo en doctrinas complejas sobre la gracia divina y la redención. Convierten perdona para que puedas ser perdonado en teorías elaboradas sobre la expiación sustitutiva. Convierten la sabiduría práctica sobre cómo vivir en paz en dogmas metafísicos que requieren aceptación ciega. ¿Por qué hacen esto? Spinoza argumentaría que es porque la sabiduría simple no requiere expertos para interpretarla. Si el mensaje es simplemente ama a tu prójimo, entonces cualquiera puede entenderlo y aplicarlo sin necesidad de teólogos. Pero si el mensaje es una doctrina compleja sobre la naturaleza trinitaria de Dios, la encarnación del Logos,
la satisfacción penal de la justicia divina mediante el sacrificio del Hijo. Entonces necesitas expertos que pasen años estudiando para poder explicártelo. Y esos expertos ganan poder, estatus, autoridad mediante su conocimiento especializado. Las guerras espirituales, entonces, no son solo entre bien y mal, o entre Dios y el diablo, o entre fe y razón. Son entre la tendencia humana hacia la simplicidad, la honestidad, la accesibilidad directa a la verdad, por un lado, y la tendencia hacia la complejidad, la oscuridad deliberada, el control mediante el conocimiento esotérico, por otro lado. Jesús representaba la primera tendencia. Las instituciones religiosas que surgieron en su nombre eventualmente sucumbieron a la segunda. Spinoza dedicó su vida a deshacer esta oscuridad, a mostrar que las verdades más importantes sobre Dios, la ética, la naturaleza humana, son accesibles mediante la razón cuidadosa y honesta. No necesitas revelación sobrenatural para saber que la justicia es preferible a la injusticia, que el amor es superior al odio, que la razón es mejor guía que la superstición. Estas son verdades que se demuestran a sí mismas una vez que piensas claramente sobre ellas, pero reconocer esto amenaza todo el edificio de la religión organizada. Si no necesitas revelación especial, entonces las escrituras pierden su estatus único. Si no necesitas rituales mágicos, entonces los sacramentos pierden su poder. Si no necesitas intermediarios sacerdotales, entonces las jerarquías eclesiásticas pierden su razón de ser. Todo el sistema se revela como construcción humana que puede ser cuestionada, revisada, incluso abandonada, si no sirve al florecimiento humano. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta central. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía es una afirmación alternativa que puede ser combatida mediante argumentos teológicos, condenada mediante concilios, suprimida mediante violencia si es necesario. Pero la duda es diferente. La duda erosiona desde dentro. La duda no se puede refutar porque no afirma nada definido. La duda simplemente pregunta, ¿cómo sabes? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Por qué debería creer esto? Y cuando empiezas a hacer estas preguntas honestamente, cuando realmente buscas evidencia rigurosa para las afirmaciones teológicas, descubres que la mayoría de los dogmas descansan sobre bases extraordinariamente frágiles. Descansan sobre interpretaciones particulares de textos antiguos, cuyo significado original es disputado. Descansan sobre tradiciones cuyo origen histórico es oscuro. Descansan sobre afirmaciones de autoridad por parte de instituciones que tienen obvios intereses en mantener su poder. Esto no significa que todas las afirmaciones religiosas sean falsas. Significa que las afirmaciones específicas sobre doctrinas complejas probablemente son construcciones humanas más que revelaciones divinas. Las verdades más profundas que las religiones contienen, las intuiciones sobre el amor, la compasión, la justicia, la conexión con algo más grande que nosotros mismos, estas probablemente son genuinas, pero están enterradas bajo capas de elaboración teológica que oscurecen más que iluminan. Jesús, el Jesús histórico que podemos vislumbrar detrás de las elaboraciones teológicas de los evangelios, parece haber sido alguien que cortaba directo a estas verdades profundas sin perderse en detalles teológicos. Sus parábolas eran simples, accesibles, sobre semillas y pájaros y monedas perdidas y ovejas extraviadas. No requieres educación teológica para entender el punto del hijo pródigo o del buen samaritano. El mensaje es claro. Dios es como un padre que perdona incondicionalmente. El prójimo es cualquiera que necesita tu ayuda sin importar su identidad tribal o religiosa. Estas verdades simples son revolucionarias precisamente porque socavan todas las bases del exclusivismo religioso. Si Dios perdona incondicionalmente,
Entonces no necesitas realizar rituales específicos o creer doctrinas específicas para recibir ese perdón. Si tu prójimo es cualquiera que necesita ayuda, entonces no puedes justificar odio hacia extranjeros, herejes, pecadores. El amor inclusivo que Jesús predicaba destruye todas las fronteras que las religiones organizadas construyen para definir quién está dentro y quién está fuera, quién es salvo y quién es condenado. Spinoza llegó a conclusiones similares desde un camino diferente. Para él, Dios era la naturaleza misma, la totalidad de todo lo que existe, no un ser personal separado que interviene milagrosamente. Pero esta visión no eliminaba la espiritualidad, la transformaba. El amor a Dios se convertía en amor a la totalidad de la realidad, en aceptación del orden natural, en comprensión de nuestra conexión con todo lo que existe. La ética no derivaba de mandamientos arbitrarios de una deidad caprichosa, sino de la comprensión de qué conductas conducen al florecimiento humano y cuáles lo socavan. Ambos, Jesús y Spinoza, fueron vistos como amenazas mortales por las instituciones de su tiempo porque ofrecían formas de espiritualidad que no requerían esas instituciones. Y ambos pagaron precios terribles, uno con la cruz, el otro con el exilio de su comunidad. Pero ambos también dejaron legados que no pudieron ser eliminados. Ideas que siguen resonando, preguntas que siguen incomodando a quienes prefieren la certeza cómoda a la verdad difícil. El reloj profético que mencionamos no marca tiempo hacia un apocalipsis sobrenatural, sino hacia el momento inevitable, cuando las verdades enterradas resurgen, cuando las mentiras sostenidas por tanto tiempo finalmente se vuelven insostenibles. Cuando la brecha entre lo que las instituciones afirman y lo que realmente hacen se vuelve tan obvia que ya no puede ser ignorada. Estamos viviendo en tal momento ahora, donde la autoridad de las instituciones religiosas tradicionales está colapsando en muchas partes del mundo, donde cada vez más personas rechazan el dogma mientras siguen buscando significado espiritual, donde las viejas certezas se están quebrando. Y esto es aterrador, pero también liberador. Porque cuando las certezas se quiebran, cuando los sistemas de control se debilitan, surge espacio para algo nuevo, algo más auténtico, algo más fiel a las intuiciones originales que las instituciones supuestamente preservaban, pero que en realidad habían traicionado hace mucho tiempo. La batalla entre fe y razón que definió la era de Spinoza no ha terminado. Continúa en diferentes formas en nuestra época. Pero tal vez podemos imaginar un futuro donde esta batalla falsa finalmente termine, donde reconozcamos que la fe auténtica no está en conflicto con la razón, sino que es complementaria, donde las instituciones religiosas que sobrevivan serán aquellas que abrazan la honestidad intelectual en lugar de temerla, que facilitan la búsqueda espiritual en lugar de controlarla, que se ven a sí mismas como servidoras de la verdad en lugar de dueñas de ella.